El día de hoy les vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino, las glándulas sexuales accesorias y varias estructuras de soporte, incluidos el escroto y el pene. Los testículos producen espermatozoides y secretan hormonas. El sistema de conductos transporta y almacena los espermatozoides, asiste en su maduración y los traslados al exterior. El semen contiene espermatozoides y secreción de las glándulas sexuales accesorias. Las estructuras de sostén tienen diversas funciones. El pene eyacula espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino y el escroto sostiene los testículos. El escroto es la estructura de sostén de los testículos. Consiste en piel laxa y una capa subcutánea subyacente que pende desde la raíz del pene. Externamente, el escroto parece una bolsa de piel separada en dos partes laterales por una cresta mediana llamada rafe, que viene siendo una costura. Internamente, el tabique escrotal divide el escroto en dos compartimientos. Cada uno contiene un solo testículo. El tabique consiste en una capa subcutánea y tejido muscular llamado músculo dartos, compuesto por haces de fibras musculares lisas. También se encuentra en la capa subcutánea del escroto. Asociado con cada testículo en el escroto está el músculo cremaster, una serie de pequeñas bandas de músculo esquelético que descienden como una extensión del músculo oblicuo interno a través del cordón espermático para rodear los testículos. La ubicación del escroto y la contracción de sus fibras musculares regulan la temperatura testicular. La producción normal de espermatozoides requiere de 2 a 3 centígrados, por debajo de la temperatura basal del cuerpo. Esta temperatura más baja se mantiene dentro del escroto porque está fuera de la cavidad pélvica. En respuestas a temperaturas frías, los músculos cremaster y dartos se contraen. La contracción de los músculos acerca los testículos al cuerpo, donde pueden absorber calor corporal. La contracción de los músculos tensa el escroto, lo que reduce la pérdida de calor, y la exposición a una temperatura más cálida revierte estas acciones. ¿Qué células segregan testosterona? En los espacios entre los túbulos seminíferos adyacentes hay grupos de células llamadas células intersticiales o de Leydig. Estas segregan testosterona, el andrógeno más prevalente. Un andrógeno es una hormona que promueve el desarrollo de las características masculinas. La testosterona también genera la libido masculina, que es el deseo sexual. Los espermatozoides miden aproximadamente 60 UM de largo y contiene varias estructuras muy adaptables para llegar y penetrar un ovocito secundario. Las partes más importantes del espermatozoide son la cabeza y la cola. La cabeza puntiaguda y aplanada mide entre 4 y 5 UM de largo. Contiene un núcleo con 23 cromosomas sumamente condensados, cubriendo los 2/3 anteriores del núcleo. Se encuentra el acrosoma, una vesícula con forma de capuchón llena de enzimas que asisten al espermatozoide para que penetre en el ovocito secundario con el fin de fecundarlo. Entre las enzimas se encuentra la hialuronidasa y la proteasa. La cola del espermatozoide está subdividida en 4 partes, que son el cuello, pieza media, pieza principal y pieza terminal. El cuello es la parte angosta apenas detrás de la cabeza y contiene centriolos. Los centriolos forman los microtúbulos que comprenden el resto de la cola. La pieza media contiene mitocondrias dispuestas en espiral que proveen la energía ATP para la motilidad del espermatozoide hacia el sitio de fecundación y para su metabolismo. La pieza principal es la más larga de la cola y la pieza terminal es el extremo estrecho final. Una vez que se produce la eyaculación, la mayoría de los espermatozoides no sobreviven más de 48 horas dentro del aparato reproductor femenino. Control hormonal de la función testicular. Si bien se desconocen los factores desencadenantes, en la pubertad ciertas células neurosecretoras hipotalámicas aumentan su secreción de hormona liberadora de gonadotropina, que se abrevia GnRH. A su vez, esta hormona estimula células gonadótropas de la adenohipófisis para aumentar su secreción de 2 gonadotropinas, la hormona latizante, que se abrevia LH, y la hormona foliculoestimulante, que se abrevia FSH. ¿Cuáles son las funciones de cada parte de un espermatozoide? La LH
Estimula las células intersticiales, que se sitúan entre los túbulos seminíferos para segregar testosterona. Esta hormona esteroide se sintetiza a partir del colesterol y en los testículos, y es el andrógeno principal. Es liposoluble y se disemina fácilmente desde las células hacia el líquido intersticial y luego a la sangre. Por retroalimentación negativa, la testosterona suprime la secreción de la LH en las células gonadótropas de la hipófisis y de la GnRH. La FSH actúa indirectamente para estimular la espermatogénesis. La FSH y la testosterona ejercen sinergismo sobre las células de Sertoli para estimular la secreción de la proteína de unión andrógenos, una vez que se alcanza el grado de espermatogénesis necesario para las funciones reproductoras masculinas. Epididimo. Es un órgano de alrededor de 4 centímetros de longitud que rodea el borde superior y posterior de cada testículo, la apariencia de una coma de perfil. Cada epididimo consiste mayormente en conductos de epididimo enrollados de manera compacta. Los conductos eferentes de los testículos se conectan con el conducto del epididimo en la posición superior mayor del epididimo, llamada cabeza. El cuerpo es la posición media más angosta del epididimo y la cola es la posición inferior más pequeña. En su extremo distal, la cola del epididimo continúa con el conducto deferente. El conducto del epididimo mediría unos 6 metros de largo si fuera desarrollado. Conductos deferentes. Son un par de tubos musculares rodeados de músculo liso, cada uno de 35 a 45 centímetros aproximadamente, que conectan el epididimo con los conductos eyaculadores, intermediando el recorrido del semen entre estos. Cordón espermático. Se le llama cordón espermático a la estructura con forma de cordón que pasa desde el abdomen hacia cada uno de los testículos a través del conducto inguinal. Es la continuación del gobernaculum testis. Conductos eyaculatorios. Se trata de dos pequeños tubos que conectan los conductos deferentes con los testículos y la vejiga. Estos conductos recorren un corto trayecto a través de la próstata para desembocar en la uretra. Por ello, durante la eyaculación, el semen pasa a través de los conductos eyaculatorios y es expulsado por el pene. Uretra. La uretra es el conducto por el que pasa la orina en la fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La próstata. Justo encima y a los lados de las glándulas prostáticas se encuentran las vesículas seminales que producen la mayor parte del líquido seminal. La próstata rodea la primera parte de la uretra, conducto por el que circula la orina y el semen hasta el pene. La próstata es una glándula individual en forma de rosquilla del tamaño de una pelota de golf. Mide alrededor de 4 centímetros de ancho y cerca de 3 centímetros de longitud y alrededor de 2 centímetros de espesor. Se sitúa debajo de la vejiga y rodea la uretra prostática. La eyaculación es una potente secreción de semen desde la uretra hacia el exterior. Es un reflejo simpático coordinado por la región lumbar del médulo espinal. Como parte de del reflejo, el esfínter en la base de la vejiga se cierra y evita la expulsión de orina durante la eyaculación y la entrada del semen en la vejiga. Incluso antes de la eyaculación, las contracciones peristaltíticas en la epidemio, el conducto deferente, las vesículas seminales, los conductos eyaculatorios y la próstata impulsan semen dentro de la porción peniana de la uretra. Típicamente, esto conduce a la emisión que se descarga de un pequeño volumen de semen antes de la eyaculación. La emisión también puede ocurrir durante el sueño. La musculatura del pene, inervada por los nervios pudendóneos, también se contrae durante la eyaculación. Una vez finalizada la estimulación del pene, las arteriolas que rigen el tejido eréctil se estrechan y el músculo liso
con tejido eréctil se contrae, y lo que reduce los censos sanguíneos. Semen. El semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal, el cual consiste en la secreción de los túbulos seminisferios, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Se necesita una gran cantidad de espermatozoides para una fecundación exitosa, porque solo una mínima fracción llega al ovocito secundario, mientras que un número demasiado alto de espermatozoides sin suficiente dilución de líquido seminal resulta una esterilidad, porque la cola de espermatozoides se enreda y pierde motilidad. La secreción prostática le da al semen una apariencia lechosa, y los líquidos de las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales le dan una consistencia pegajosa. El líquido seminal se provee al espermatozoide un medio de transporte, nutrientes y protección en torno al ácido hostil del uretra del hombre y la vagina de la mujer. Tienen el tamaño de un guisante. Se sitúa por debajo de la próstata, a los lados de la uretra membranosa, en los músculos profundos del perine, y sus conductos desembocan a la uretra esponjosa. Durante la excitación sexual, las glándulas bulbouretrales segregan un líquido alcalino dentro de la uretra que protege el paso de los espermatozoides al neutralizar el ácido de la orina uretra. También segrega moco que lubrica el extremo del pene y la membrana de la uretra, lo que reduce el número de espermatozoides dañados durante la eyaculación. Testículos. Los testículos son un par de glándulas ovales ubicados en el escroto. Miden cerca de 5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro, y cada uno tiene una masa de 10 a 15 gramos. Los testículos se desarrollan cerca de los riñones, en la parte posterior del abdomen, y por lo general comienzan su descenso hacia el escroto a través del conducto inguinales durante la segunda mitad del 7º mes del desarrollo fetal. Una membrana serosa denominada túnica vaginal, que deriva del peritoneo, se forma durante el descenso de los testículos y los recubre parcialmente. La acumulación de líquidos serosos en la túnica vaginal se denomina hidrocele. Puede producirse por una lesión de testículos o una inflamación de epidermio en general. No requiere tratamiento. Hacia el interior de la túnica vaginal, el testículo está rodeado por una cápsula fibrosa blanca compuesta de tejido conectivo denso y regular. La túnica albuginea se proyecta hacia el interior y forma tabiques que dividen los testículos en una serie de comportamientos intensos. El pene comienza en el interior del cuerpo y está formado por músculos, tejidos, arterias, venas, cuerpos esponjosos, cuerpos cavernosos y nervios. Sus partes visibles están formados por la base, el tronco, la corona y glande. El tronco contiene 3 columnas de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los primeros se encuentran uno al lado del otro en la parte superior del pene, mientras que el último se ubica en la parte inferior. Los cuerpos cavernosos están constituidos por un tejido fibroso, elástico, que puede agrandarse hasta 4 veces por encima de su estado normal durante una erección. El cuerpo esponjoso se encuentra en el medio de los cavernosos y en su interior se encuentra la uretra, formada por
por unos conductos por los que pasan el semen y la orina. La uretra pasa a través del cuerpo esponjoso hasta un orificio situado en el extremo del glande. El glande es la parte final del pene, de color rosado o rojizo, que en la mayoría de los casos suele tener grosor superior al resto del pene. Esta zona es sumamente sensible y constituye el final del cuerpo esponjoso. ¿Cuál es el resultado de la meiosis? El resto se desprende de la membrana basal. Se introduce por las ajustadas uniones de la barrera hematotesticular. Sufre cambios de desarrollo y se diferencia en espermatocitos primarios, los cuales, como la espermatogonia, son diploides, es decir, tiene 46 cromosomas. Inmediatamente después de su formación, cada espermatocito primario replica su DNA y se inicia la meiosis. En la meiosis 1, pares homólogos de cromosomas se alinean en la placa de metafases y ocurre el intercambio. Luego, el uso meiótico arrastra un cromosoma duplicado de cada par hacia el polo opuesto de la célula en división. Las dos células formadas por meiosis denominadas espermatocitos secundarios, cada uno de ellos tiene 23 cromosomas, el número haploide. Sin embargo, cada cromosoma dentro del espermatocito secundario consta de 2 cromáticas, aún adheridas por el centrómero. No sucede ninguna replicación de ADN en los espermatocitos secundarios. En la meiosis 2, los cromosomas se alinean en una única hilera a lo largo de la placa metafase, y las 2 cromáticas de cada cromosoma se separan. Las 4 células haploides que resultan de la meiosis.